Hoy vamos a hablar sobre el tema liberados de las tinieblas por la sangre de Jesús. El texto bíblico que tenemos como base hoy es Colosenses 1, 12 al 14. Estas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Capítulo 1, verso 12 al 14. Liberados de las tinieblas por la sangre de Jesús. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué rico pasaje este. Este es uno de los gloriosos pasajes de la Santa Biblia que nos dice lo que Dios ha hecho por los seres humanos. Cuántas cosas buenas y maravillosas ha hecho Dios y sigue haciendo a favor de nosotros. En este pasaje bíblico se tocan temas tremendos, profundos y gloriosos. Dice aquí en este texto bíblico que el mismo Dios nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y todo esto por la redención por medio de la sangre de Jesucristo. Estos son temas maravillosos, tremendos para hablar sobre temas teológicos o doctrinales profundamente. Pero hoy solo vamos a concretarnos en el tema de la liberación de las tinieblas y el traslado al reino de la luz. El reino de las tinieblas es algo real. Hay quienes dicen que eso del diablo es un mito. Esa teoría es un invento del diablo para esconderse. Así engaña a la gente, haciéndoles creer que él no existe, que solo es un mito. Pero solo basta observar la conducta de la sociedad mundial y los sistemas que gobiernan este mundo y nos damos cuenta que hay alguien que está moviendo los hilos del sistema mundial. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el príncipe del presente orden mundial es el mismo diablo. Tome nota que el diablo le ofreció a nuestro Señor los reinos de este mundo y su gloria, pero nuestro Señor Jesucristo lo rechazó. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tomó el camino de la cruz para redimirnos y rechazó las ofertas del diablo. Leemos la palabra, la Santa Escritura, que dice así, hablando de la tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos cómo el Señor derrotó al príncipe de este mundo con su poderosa palabra, que nos demuestra que el reino de las tinieblas es real. Según las Escrituras, y ya ve, también como dije al principio, no solo las Escrituras, sino que la experiencia, la historia humana y la experiencia que ha pasado a la humanidad demuestra que las cosas andan muy mal en este mundo. La Biblia dice que toda persona que no ha sido salva está en las tinieblas.
y camina conforme a la corriente del mundo de la oscuridad. El apóstol Pablo dice, hablando de esta realidad espiritual así: y él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quién? En los hijos de desobediencia. Oiga, tome nota. Pablo aquí dice que en el mundo impío del pecado y la maldad, reina el príncipe de este mundo. Y dice que toda persona que no tiene a Jesús en su corazón anda conforme a la corriente de este mundo. O sea, que está siendo controlado por las fuerzas del mundo, y la gente va conforme a esa corriente de maldad, porque no han conocido la luz del Señor. El que está en el reino de las tinieblas, toda persona que no ha nacido de nuevo, no ha venido a Jesucristo, no sabe por qué Dios lo creó. Eso significa estar en tinieblas. No sabe que Dios creó este mundo y que tiene un maravilloso plan. El que anda en la oscuridad no se da cuenta que Dios es real y quiere llevar al hombre a su reino de luz. Lo ignora. ¿Por qué? Porque está en la oscuridad del pecado. El reino de las tinieblas es un poder global que mantiene a la gente esclavizada y en rebelión en contra de Dios y lo establecido por Él en su santa palabra. Usted se ha preguntado, ¿cuál es la razón de tanta maldad en el mundo? ¿Por qué el mundo y sus gobernantes de este mundo o del mundo entero, o las filosofías o ideologías, se oponen a la Biblia, a la iglesia y a los ministros de Dios? Bueno, es porque actúan en forma controlada por el poder de las tinieblas. Actúan así porque no conocen al Señor, no han sido liberados de la potestad de las tinieblas, no han oído el evangelio liberador, no saben, o el diablo no les ha permitido que miren que Jesucristo vino para salvarlos muriendo en la cruz. Por eso actúan de esa manera mala, porque están impulsados por el enemigo. Según el pasaje que hemos leído, solo Dios puede hacernos libres del poder de las tinieblas. Esto es lo que dice Pablo en este pasaje de la Biblia. Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tome nota. Dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Bendito sea Jesucristo que nos liberó. Hay que ver, hay que subrayar esto, que es por la sangre derramada en la cruz que hemos sido liberados del poder de las tinieblas. La palabra de Dios dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 8. Qué tremendas palabras. También Pablo nos dice que cuando él se le encomendó el evangelio que lo predicara en el mundo entero, nos dice el apóstol, el siervo del Señor, que el Señor le dijo que se le había aparecido a él o lo había comisionado para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Fíjese bien, Pablo es escogido por Dios para una misión especial, para que predique el evangelio a todas las personas y que aquel que cree en la buena noticia, cree en Jesucristo,
sea liberado del poder de las tinieblas. Si una persona no se arrepiente y no acepta a Jesucristo como su Salvador personal, dice la Escritura, permanece en las tinieblas e irá a las tinieblas. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios es liberado, es pasado de muerte a vida, dice nuestro Señor Jesucristo. De manera que solo Dios puede liberar al hombre de las tinieblas. Pero la persona debe arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Los que se arrepienten, dice la palabra del Señor, y creen en Jesucristo, ahora van a andar en la luz y ahora son miembros del reino de Dios. En otras palabras, ahora pasarán de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la esclavitud del diablo al servicio del Dios maravilloso, Dios Padre Todopoderoso, que ama a todos los hombres. La palabra dice que los que han entrado al reino de Dios, según la palabra, esa palabra escrita, ahora son nueva criatura. Ahora su modo de proceder o su conducta es diferente a los mundanos. ¿Por qué? Porque ha surgido un milagro en su alma. Ha nacido de nuevo. El Espíritu de Dios está ahora en su vida. Ahora ya no anda en las tinieblas o conforme a las tinieblas, sino que anda en la luz y conforme a la luz. Oiga lo que dice la palabra de Dios. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Oiga, 1 Juan 2:4. Aquí está claro. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. No importa que ande un traje especial, vestido como el ángel y que hable como un ángel, pero si hace cosas diabólicas, no es de Dios, aunque tenga brochazos de religión. Oiga este otro pasaje tremendo de la Escritura. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 Juan 4:20. Más claro, hermano, no canta un gallo. ¿Cómo se ve esta palabra? Clara. Esta palabra es clarísima. Aquí habla Dios, no es el hombre el que está hablando. Dios es muy claro en su palabra, hermanos, en su santa revelación, la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. Sus caminos no son imprecisos ni ambiguos, señores. El Señor dice con toda claridad quiénes son su gente y quiénes no lo son. Está escrito en la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. 1 Juan 1:5. ¿Escuchó eso? Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. El Hijo de Dios se conoce por lo que es y no por lo que sabe o es capaz de hacer. Repito una vez más esta oración. El Hijo de Dios se conoce por lo que es y no por lo que sabe o es capaz de hacer. Para Dios es importante el ser y no solo el hacer. Es una señal de locura decir que uno es un siervo de Dios y hace obras de un impío. Y lo que es más terrible es que hay quienes dicen que son siervos de Dios y hacen cosas que ni los mismos impíos hacen. He sabido de hombres que no son cristianos que se asombran por las cosas que hacen algunos que dicen que son pastores. ¡Qué vergüenza! Hemos sido liberados del reino de las tinieblas, dice nuestro pasaje, y trasladados al reino de la luz. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y no para deshonrar su nombre. La palabra nos enseña que los hijos de Dios debemos adornar la doctrina de Él y no ponerla en vergüenza. No defraudando, dice la Escritura, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador,
2 Timoteo 2:10. En conclusión, nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho libres con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Nos ha liberado del poder del diablo. Nos ha hecho libres de la condenación y del poder del pecado. Con su poder y su gracia soberana nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ya no somos de las tinieblas, somos hijos de la luz que vamos rumbo al reino de la luz. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan 3:3. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos permitió hablar su palabra. Le ruego que bendiga, Señor, a las personas que escuchen este mensaje. Padre celestial, su palabra es verdad. Santifícanos en tu palabra, Señor. Oramos, Padre Santo, con todo nuestro corazón, que el Espíritu Santo sea manifestado poderosamente, llevando a la palabra de Dios a las almas, para que aquellos que tienen sus ojos cerrados o cegados sean despertados y miren su propia realidad y miren a Jesucristo para que sean salvos. Padre, ayuda a las personas que no han creído para que crean. Oro por ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga a todos y la paz de nuestro bendito Salvador sea con todos y cada uno de ustedes. Hasta pronto.